Buenos días, mi nombre es Roberto Paz, soy cirujano oncólogo y el día de hoy voy a dar una presentación en relación a telemedicina. La exposición que les he traído se titula Telemedicina, el arma virtual de la prevención. Actualmente no existe ningún conflicto de intereses. La agenda dentro de mi exposición consta de las siguientes partes. Vamos a hablar sobre la pandemia, justificación para esta nueva herramienta, qué es una teleconsulta preventiva, las ventajas de la teleconsulta preventiva, las desventajas de la teleconsulta preventiva. La primera parte de la teleconsulta preventiva, que ya les voy adelantando, que tiene 3 partes. La segunda, la tercera. Finalmente hablaremos de las expectativas que tenemos con esta nueva herramienta. Y finalmente hablaremos de algunas conclusiones. Es importante destacar que en China, a finales del año pasado, se reportó una actividad inusual a raíz de un virus en la ciudad de Wuhan. Ya para marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud había declarado a esta nueva enfermedad, la COVID-19, como una pandemia, habiendo atravesado todos los ítems necesarios para que se alcance este nuevo tipo de cambio. Es por eso de que los reportes en relación al SARS-CoV-2, que es el virus, el tipo nuevo de coronavirus causante de la COVID-19, llegan todos los días y nos dan nueva información. Actualmente nosotros no sabemos cómo se comporta el virus. Estamos aprendiendo todos los días de los reportes que nos traen las revistas especializadas en medicina, a fin de poder entender un poco cómo el virus se va a transmitir, cómo el virus está desarrollándose a través de los seres humanos, cómo se transmite, cómo podemos atacarlo. Y por supuesto, actualmente existen más de 15 laboratorios y estudios clínicos buscando una vacuna. Ante todo esto, la Organización Mundial de la Salud también ha instaurado la necesidad de restringir el contacto social a fin de frenar el avance del virus. Y por supuesto hay una serie de medidas que les voy a mencionar en un minuto. Ustedes podrán ver los primeros reportes iniciales cuando se hablaba de un nuevo tipo de coronavirus en China que causaba una neumonía bastante atípica. Luego ya empezamos a hablar de las características clínicas de este virus en ese momento. Y luego, por supuesto, la epidemiología, cómo se iba distribuyendo. Es importante destacar, dentro de las medidas de distanciamiento social, se encuentran la distancia de al menos 1 metro en lugares de dominio público. Tenemos también lo que es el lavado de manos con agua y jabón, o en sustituto, el alcohol gel, por lo menos 20 o 30 segundos, ¿no? El uso de mascarilla, no tocarse la cara, especialmente la boca, la nariz y los ojos. Es muy importante que entendamos esto porque a este nivel de juego, actualmente en noviembre de 2019, 2020, ya sabemos que el virus está prácticamente suspendido en el aire. Entonces, cada vez es más difícil poder controlar su expansión. Todas las medidas que les he mencionado sirven para restringir el avance del virus y también va a restringir de alguna manera el tránsito libre de las personas. Se establece que hay grupos de riesgo, personas que se van a ver afectadas de una manera un poco más severa por efecto del virus, y estas personas inclusive llegan a tener que blindarse, por así decirlo. El término correcto, acuñado en Gran Bretaña, es shielding, que es como que colocarse un escudo. Y estas personas se recomienda que no salgan de casa, inclusive hasta que se desarrolle una vacuna. El Ministerio de Salud, a través del gobierno peruano, también emitió sus propios eslogans, sus propias imágenes para tratar de incentivar estas medidas de restricción social. Lavado de manos, la mascarilla y el distanciamiento físico, ¿no? Todo esto nos lleva a suponer de que lamentablemente, si antes teníamos espacios públicos para clínicas o hospitales que estaban, digamos, abarrotados de pacientes, actualmente tiene que respetarse las medidas de restricción social para que podamos seguir trabajando. Y obviamente en un espacio donde cabían 20 personas, ahora solo podrán caber 6 o 7, haciendo que todas ellas respeten lo que es el distanciamiento social. Es entonces que dado que se aparecen los grupos de riesgo, personas que se van a ver más afectadas por el virus, y aparte de eso tenemos que respetar las medidas de distanciamiento social, se crea la necesidad de echarle mano a una vieja herramienta redescubierta, la telemedicina. ¿Qué es la teleconsulta preventiva? Esto creo que lo entiendan bastante claro. La gente, el común peatón de a pie,
va a entender que chequeo es igual a examen físico. Entonces, las personas que acuden a nuestros centros de detección temprana, de prevención, ya sea de cáncer o de enfermedades crónicas, interpretan de que si se les va a hacer un chequeo, un médico va a realizarles dentro de las actividades del acto médico un examen físico. La telemedicina no puede hacer el examen físico como lo suele hacer. Entonces, la gente acuña el término chequeo y lo asocia a examen físico. Es por eso que en el término que yo por lo menos estoy proponiendo, no utilizo la palabra chequeo. Utilizo los términos teleconsulta preventiva. Este es un acto médico a través de telemedicina que permite simular un despistaje temprano de cáncer, en este caso una teleconsulta preventiva oncológica. Consiste en 3 pasos principales, que los vamos a descubrir más adelante. Es un solo evento donde se cumple la función de los tiempos usuales, de los 2 tiempos del despistaje oncológico. En este caso, yo trabajo mucho con lo que es despistaje temprano de cáncer, y teníamos 2 eventos. El evento en el cual el paciente tenía que acercarse para que le hagamos el examen físico, le hagamos unas preguntas, lo evaluemos, y le pidamos algunos exámenes auxiliares probablemente. Y en un segundo tiempo, el paciente acudía para que le demos sus resultados, para que les expliquemos, después de toda la evaluación, qué es lo que habíamos logrado y qué es lo que teníamos a la mano. De ser bien ejecutado, esta teleconsulta preventiva oncológica, en este caso, dura máximo 20 minutos. Un tiempo bastante prudente para llevar a cabo un examen de todas maneras que abarque todas las esferas que deben describirse, que deben estudiarse. ¿Qué ventajas tiene la teleconsulta preventiva? Permite entablar un diálogo más profundo y dirigido con el paciente. Muchas veces en la consulta habitual el paciente llega a la consulta y uno le hace las preguntas habituales de anamnesis, como los antecedentes y demás, algunos síntomas, signos que el paciente pueda presentar, funciones biológicas, pero de ahí pasamos a la parte netamente física, ¿no? Y le preguntamos de una manera rápida algunos síntomas que el paciente pueda tener, que inclusive cuando el paciente describe sus síntomas, algunos le decimos, bueno, ahora que lo revisamos, vamos a revisar esto que usted nos está mencionando. En este caso no hay oportunidad de hacer examen físico, pero podemos entablar un diálogo un poco más profundo con el paciente. Permite realizar la consulta desde cualquier parte, solo se requiere los medios de conexión adecuados, o sea, una laptop o tal vez un celular, un móvil, se puede hacer una tablet. Mediante estos métodos podemos entablar la conexión desde cualquier parte. Inclusive el típico tema del retraso de las citas porque el paciente tiene que desplazarse de un lado a otro, desaparece porque el paciente solo tiene que conectarse desde su casa a internet y conectarse con nosotros al establecimiento de salud. Permite reunir al médico preventivo con un paciente que por muchos motivos físicamente no puede ir a la clínica. Pacientes que han estado postrados, que están en silla de ruedas, que son cuadriplégicos, pacientes que por X o Y motivos no pueden desplazarse o realmente los recursos necesarios para desplazarlo a una clínica, para un chequeo, no valen la pena, no se compensa, no se sopesa, no se pone en la balanza a la par con lo que queremos descartar o la dolencia que pueda tener el paciente. Muchas personas de edad avanzada inclusive no pueden salir de su casa por la pandemia. Entonces, una teleconsulta nos permite acercarnos a esa población que muchas veces está como restringida de todos estos beneficios. ¿Qué desventajas tiene la teleconsulta preventiva? Evidentemente, pues que no hay un examen físico. No hay examen físico, se debe confiar plenamente en la información vertida por el paciente. Si el paciente dice que le duele alguna parte del cuerpo, nosotros tenemos que ver de alguna manera a distancia de corroborar estos hechos. Y todo lo que el paciente diga debemos asumirlo como verdad, como siempre, pero sin sesgarnos porque lo vamos a revisar en la parte física y tal vez no encontremos nada, ¿no? Tenemos que hacerle caso al paciente en todo aspecto. En caso de detectar alguna situación de emergencia, solo se puede brindar consejo verbal y no se puede tomar ninguna medida física. El caso de que se está hablando con el paciente y el paciente en la cámara presenta algún tipo de emergencia, alguna falta de aire, algún broncoespasmo, que es posible. Entonces, ahí lo único que podemos hacer es entablar la comunicación y permanecer comunicándonos con el paciente hasta que pueda recibir los auxilios adecuados. Pero nosotros no podemos, digamos, hacer una resucitación, algún tipo de medida a través del internet. Eso es imposible.
Si no se lleva a cabo de manera correcta la teleconsulta preventiva, el tiempo puede extenderse incluso 1 hora. La idea de todo este evento es de que sepamos, mediante un interrogatorio, dirigir los esfuerzos y de esa manera encaminar el interrogatorio del paciente para poder obtener respuestas concretas, revisar sus resultados y finalmente dar algún consejo. Justamente la primera parte es la recaudación de información. Tenemos que la parte fundamental es esta. Aquí se adquiere toda la información de fondo del paciente. Se debe tomar nota de los antecedentes familiares, personales, quirúrgicos, enfermedades crónicas, alergias. Y en caso de tratarse de una mujer, los antecedentes gineco-obstétricos. Hay que preguntar por los hábitos nocivos. Eso es muy importante. A continuación, es fundamental preguntar en esta parte: ¿actualmente existe algún dolor, molestia, síntoma, signo que presente y que me quiera comentar? ¿Alguna masa o mancha en la piel de reciente aparición que le cause preocupación? El paciente tiene que sentir que nos estamos preocupando por él. Esto es sumamente importante, por eso lo he puesto en resaltado, con subrayado. En caso de que sean negativas las preguntas anteriores, preguntar por las funciones biológicas: cómo está el sueño, cómo está el apetito, cómo está la digestión, cómo está el hábito defecatorio, el tiempo que el paciente a cada rato va a orinar, si está tomando líquidos. La segunda parte, explicamos los resultados. En un evento de teleconsulta preventiva debemos sumar 2 cosas en una. Debemos hacer todas estas preguntas, conocer al paciente, dar a entender que nos preocupa y nos interesa el background del paciente, y finalmente ya haberle tomado algunos exámenes previos, ¿no?, antes de este evento, que nos va a ayudar a reunir más información, ¿no? Dentro de un paquete preventivo, por ejemplo, la mamografía, si es una mujer mayor de 40 años, algún examen de sangre. Dentro de cada despistaje hay exámenes auxiliares. La idea es tener los resultados de estos exámenes antes de la teleconsulta preventiva. De esta manera se da lectura a los resultados, explicando de manera clara y precisa el significado de cada uno de ellos. Siempre corroborar la conformidad con la información comunicada. Siempre hay que ver que el paciente entiende lo que se le explica en relación a sus resultados, ¿no? Ya pasamos de hacerle las preguntas, ahora que tenemos la información clara, vemos sus resultados de laboratorio, vemos sus imágenes, aquellas que hemos podido obtener, y hacemos correlación, le explicamos qué significan estos resultados para que el paciente no tenga ninguna clase de dudas. La tercera parte es finalmente la resolución de dudas y la educación del paciente. En este caso, absolver las dudas que hayan quedado en las 2 partes previas, explicar con claridad lo que se ha logrado con esta teleconsulta preventiva, explicar los tipos de cáncer más frecuentes para la edad y sexo en caso de que sea una teleconsulta preventiva oncológica, sugerir exámenes adicionales, proponer una consulta presencial, si fuera necesario. Hay cosas que el paciente comunica a través de la webcam y uno tiene que efectivamente hacerle un examen físico. Entonces, la teleconsulta entra como una especie de triaje que nos permite conocer a los pacientes que realmente requieren un examen físico dirigido. Y sugerir cambios de estilo de vida en relación a los hallazgos en el paciente, ¿no? Recomendarle que haga ejercicio, recomendar el tipo de alimentación o algún tipo de actividad. Las expectativas de la teleconsulta preventiva son: debemos llegar a más pacientes con menos recursos físicos, menos batas, menos espacios en la clínica, no todo a través de la telemedicina. Establecer de manera clara grupos de riesgo dentro de los pacientes coberturados y priorizar. Si ya estamos haciendo todo un interrogatorio, estamos conociendo a nuestra población, vamos a poder distribuirlos en grupos de riesgo y vamos a poder decir quiénes realmente necesitan ser evaluados físicamente. Permitir que el paciente tenga la sensación de satisfacción que tendría en un chequeo preventivo oncológico convencional. O sea, si estamos reemplazando el examen físico porque no lo podemos hacer, a fin y al cabo, con toda la experiencia, con toda la comunicación, con todo lo que estamos dando de información al paciente, el paciente realmente va a sentir que es una persona que le estamos cuidando. Va a sentir que nos interesa su vida, nos interesan sus enfermedades y que queremos hacerle un seguimiento correspondiente. Y finalmente llegar a pacientes que por motivos personales no podrían pasar el chequeo preventivo oncológico convencional, porque como ya lo mencioné, pueden estar postrados o tienen algún tipo de dolencia. Conclusiones podemos sacar de esta charla. La telemedicina ha llegado para quedarse, esto es innegable. La teleconsulta preventiva sí es una herramienta útil, sobre todo durante la pandemia. La teleconsulta preventiva no reemplaza el chequeo preventivo oncológico convencional o un chequeo preventivo convencional.
Se requiere de un personal médico altamente capacitado para llevar a cabo este modelo de esta manera eficiente, al fin que, como les mencioné, dure 20 minutos máximo. Y se requieren trabajos prospectivos para generar evidencia de respaldo a este modelo propuesto. Quiero agradecerles a todos, a UNA, por permitir que tengamos acceso a este tipo de charlas tan importantes que nos permitan adquirir más conocimiento en beneficio de nuestros pacientes. Muchas gracias.